¿Qué vas a ir? Ya. A ver, chicos, buenos días. Aún estamos a 3 minutos para que se nos vaya la hora, ¿no? Para que ya sea buenas tardes. Pero por ahora, buenos días, chicos. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con... No, profe. Mentiroso, por ahí dice. Oye, ¿quién me está diciendo mentiroso? Ya, chicos, vamos a empezar entonces con nuestra clase. Hoy día nadie me ha saludado. Chicos, Buenos días, profesor. O buenas ahí tardes. está. Buenos días. Yo le estaba saludando, pero usted dijo mentiroso, creo. No, alguien me dijo mentiroso. Estoy No, quedando yo la tarde todavía, dije, profe. yo antes de eso dije good morning, algo así. Allá ahora me quieren saludar en otros idiomas. Entonces yo les saludo en portugués. Bon dia. En Alemán, profe. alemán. Guten Ya. Tag, Yo le teacher. Ruso, saludo en profe, italiano ruso. entonces. Buongiorno. Vamos a hablar en todos los idiomas entonces con ustedes. Ya. Ya, chicos. Entonces vamos a iniciar con nuestra clase ya del día de hoy. Mm, Estoy está algo lenteada mi máquina. A ver, vamos a iniciar entonces. Cuando vaya a iniciar la clase, procuren sus audios pues en silencio ya para avanzar. Señorita tutora, ¿puede poner para compartir la pantalla? Profe, buenos días, se ve muy bien. Dilo con cariño, profe. Gracias, chicos. Sí, justo ayer Buenos días, profe. mi corte de cabello, ¿ven? No, ayer, antes de ayer. Le queda bien el corte. Listo, gracias. Y que Resalta sí. su belleza, profe. Sí, lo sé. Es igual para chicas y para chicos. A todos les hago eso. Mm. Vamos a ver acá. Ya. Bueno, el internet ahorita está un poco lento, creo que está saturado. Ya, a ver. Allá, por ahí me siguen diciendo hola. Hola, guapo, por ahí me dicen. Y todavía le cambian su nombre para no saber quién es. Ya. Hola. Listo. Se pasan. Ya, chicos, a ver, voy a apagar mi cámara porque está algo lento, ya. Está algo lento el sistema. Voy a apagarlo. No la hagas, profe. No la hagas, profe. No, ya lo hice, ya. Ya fue. Ya. A ver, hoy día vamos a avanzar, chicos, un tema bastante sencillo, ¿ya? Que en este caso es el método científico. Pues para comenzar esto, voy a hablarles de una retroalimentación, ¿no? De lo que hemos estado haciendo las clases pasadas, pero algo breve, ¿correcto? A ver, vamos a iniciar entonces. Vamos a ampliar la diapositiva. Ya. Entonces, chicos, el método científico. A ver, vamos a ver hoy día en qué consiste este método que es fundamental para la base de la ciencia. Acuérdense que si no existe método, o en este caso no existe el método científico, no existe ciencia, ¿correcto? Ciencia es siempre y cuando exista el método científico. Eso debemos tenerlo muy en cuenta, ya que a casi todo le llamamos ciencia, pero no todo es ciencia. Ciencia es siempre y cuando solo uso este método, ¿sí?
Entonces vamos a ver en qué consiste el método científico recordando la clase pasada. La clase pasada hablamos del conocimiento, ¿correcto? Lo que es el conocimiento a priori y lo que es el conocimiento a posteriori, por ejemplo. El a priori significa antes de conocer y a posteriori después de conocer. Ya en sí el conocimiento es un conjunto de saberes que posee el hombre, que lo obtenemos a través de la cognición, o sea, el proceso de aprendizaje, ¿sí? Con el aprendizaje, en este caso, yo obtengo mi conocimiento. Y el conocimiento ya se va a ligar a lo que es antes de conocer y después de conocer. Lo más importante de la clase pasada eran los niveles y tipos de conocimiento. Por ejemplo, el nivel sensorial, nivel conceptual y el nivel holístico, ¿correcto? Son 3 niveles los que tiene, en este caso, el conocimiento. El sensorial es aquel que se aprende por medio de los sentidos, ¿ya? Los sentidos en este caso, acuérdense que es el sentido del gusto, del olfato, del tacto, de la vista, ¿no? Etcétera. Entonces son 5 sentidos. Los 5 sentidos, en este caso, todo lo que he aprendido es conocimiento sensorial. El conceptual es los conceptos, las teorías, las definiciones, ¿sí? Y el holístico es de ti, lo propio de ti, tu conocimiento propio a través de la abstracción, a través de lo que es las emociones, ¿sí? Entonces, chicos, estos serían los 3 niveles del conocimiento. Y lo último que vimos eran los tipos, ¿no? Tipos de conocimiento, que es el empírico, a través de la experiencia. En este caso, también tenemos el científico, que es por medio de la experimentación, todo lo que tiene que ver con leyes, teorías, etcétera. Y a través del filosófico, ¿no? Que es otro. Filosófico es reflexionar. Y teológico, por supuesto. Teológico es en este caso lo que trata de Dios y la Biblia. ¿Sí? Entonces, dando esa pequeña reseña de lo que hemos hecho la clase pasada, vamos a empezar con la clase de hoy. Que por cierto, ya lo van a pasar al grupo una vez terminada la clase. La señorita secretaria lo va a pasar. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dime, Milagros. Respecto al conocimiento, el conocimiento científico, ¿es exacta? ¿El conocimiento científico? No. El conocimiento científico es aproximadamente exacto, pero no es exacto, ¿ya? Es aproximadamente exacto porque acuérdate que es falible. O sea, la ciencia es falible, entonces puede fallar. ¿Ya, Milagros? Chicos, esos ruidos raros, por favor. No me hagan ruidos raros. Entonces, vamos a iniciar con ese tema. El método científico. ¿Qué será el método científico entonces? La palabra método, vamos a ver primero de qué proviene la palabra método. Que vamos a ver. Ahí está. ¿Qué es el método científico? Te dice, el concepto de método proviene del griego métodos, ¿ya? Que significa camino, vía o sendero. Entonces, hablamos de método porque es un facilitador, es un procedimiento. Existen varios métodos, ¿correcto? Tú, por ejemplo, en matemáticas usas algo que se llama el método Ruffini y es un facilitador, es un procedimiento para poder llegar a un objetivo. Acá también el método científico es en este caso un método, ¿no? Un procedimiento, un facilitador, una vía, un camino o un sendero, se dice. ¿Por qué? Proviene de 2 palabras. De meta, ya dicen que es una meta, ¿correcto? Es un final, un objetivo, ya a lo que quieres llegar. Y odos. Odo nomás es pie, pero odos significa una vía, un camino, un sendero. Entonces ya sabemos por qué usamos la palabra método.
porque es una vía, un camino, un sendero para llegar a un final u objetivo. Entonces, el método científico usa lo que se llama el método, ¿no? Para hablar de ciencia. Es su facilitador, su procedimiento para hablar de ciencia. La ciencia, acuérdense que según Mario Bunge, se divide en dos: ciencia fáctica y la ciencia formal. La ciencia fáctica se dedica a los hechos, la ciencia formal se dedica a las ideas. ¿Sí? Entonces, chicos, esos dos es importante recalcar, ya que son diferentes. Ciencia fáctica es, en este caso, la ciencia social y la ciencia natural, y las ciencias formales es las ideas, el razonamiento, la matemática, la teología, la filosofía. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos bien, creo. El método científico, por lo tanto, se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Ajá, o sea, no cualquier instrumento, chicos. En este caso, el método científico usa instrumentos que sean válidos, que sean confiables, ¿sí? No es que el método científico se le ocurre usar cualquier instrumento, ¿no? No es que lo primero que encuentre lo uso, no es así. Es seleccionar bien qué va a usar. Y en este caso, miren, los pasos del método científico en una forma ordenada, ¿sí? Y fácil de entender. Esto a ti te enseñaron, ¿no? La profesora Clarita te enseñó esto. Entonces, dice, observar, hacernos preguntas, hacer una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una posible respuesta, una tentativa de respuesta. ¿Ya? Eso sería una hipótesis. En este caso, una vez que tienes la posible respuesta, experimentas, ¿no? Haces tu experimentación, tu demostración, tu verificación. Chicos, esos ruidos raros, ya pues. Ahí está, ya. Entonces, de ahí hacemos una conclusión, ¿no? Y por último, reportamos los resultados. ¿Se entiende, no, chicos? Miren, observan. Ustedes están ahí observando, ¿no? En este caso, algún hecho o fenómeno que se presente en la realidad. Una vez que vean el hecho o fenómeno, dicen, ¿por qué sucede esto? ¿No? ¿Por qué? Se hacen esta pregunta. Por ejemplo, pueden observar esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad mortal en realidad, que aún hay que cuidarnos, por cierto. No salgan para cosas innecesarias, salgan solo para lo necesario, ¿ya? Entonces, se observa esa enfermedad, por ejemplo, y se hace una pregunta, ¿no? ¿Por qué existe esta enfermedad o cómo solucionamos la enfermedad? Hacer una hipótesis, que son las posibles respuestas, ¿ya? Experimentamos, gracias a eso, llegamos a una conclusión y ya hay algunas vacunas, ¿no? Porque sin experimentación no hubiéramos podido llegar. Y reportamos los resultados, decimos, ya, esta vacuna tiene el 95% de éxito, el 5% de fracaso, digamos. Entonces, ese es un reporte de resultados. ¿Sí? Pero nosotros no vamos a hablar de esos términos del método científico, lo vamos a hablar en otros términos, que en realidad se asemeja bastante. Ese es para un nivel secundaria, para un nivel primaria. Nosotros lo vamos a ver en nivel pre, ¿no? Nivel preuniversitario. Entonces, veamos. ¿Cuáles son los pasos del método científico, no? Ya. En primer lugar, ¿quién usó por primera vez el método científico? Galileo Galilei, por cierto, acuérdense que Galileo Galilei, en este caso, es considerado el padre de la ciencia moderna, eso ya lo hemos dicho. Galileo Galilei es una de las figuras claves de la historia de la ciencia, pudiéndosele considerar el primero que aplicó el método científico experimental matemático. Realizó experimentos y observaciones cuidadosamente en cinemática.
son famosos sus estudios sobre la trayectoria de proyectiles y dinámica, ¿no? En este caso, los proyectiles y la dinámica son parte del estudio de la física. Cabe señalar sus cuidadosos experimentos con planos inclinados, estableciendo así la primera ley de la dinámica, ¿no? Que Newton, por cierto, refinó y mejoró este principio en astronomía, con lo que pudo yo ayudar de manera inequívoca, o sea, tuvo más razón, tuvo más sustento, la teoría heliocéntrica. La teoría heliocéntrica, helio, sol, y céntrico, ya saben, ¿no? Se refiere al centro de todo. Entonces, la teoría heliocéntrica tiene que ver justamente con la ubicación de los planetas, de los astros, tiene que ver con, en este caso, cómo se plantean las cosas en el universo, la astronomía estoy hablando, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo? Por ahí veo algunos micros encendidos, por eso les pregunto. ¿Quieren preguntar algo? Profe, cinemática, ¿qué significa? La cinemática. Bueno, en realidad, allá, por ahí hacen preguntas raras. Ya. La cinemática es en este caso, chicos, el estudio de la física, pero con, a ver, ¿cómo les explico? Con velocidad puede ser, ¿ya? Tiene que ver mucho con la cinética también. Sí, eso los ingenieros más que todo lo saben a profundidad, yo lo sé en forma general nomás, porque ustedes llevan, justo les viene en el examen algo que se llama cinemática, ¿correcto? Entonces esto tiene que ver con el estudio de la física, con el estudio, por ejemplo, de punto de encuentro, punto de alejamiento y otras cosas más. Ajá, ahí hay otra pregunta. Bunge, ¿en base a qué clasificó la ciencia? Ya. Mario Es Bunge, objeto de estudio. ajá, correcto, señorita. Mario Bunge se basó según el objeto de estudio para clasificar a la ciencia. Y esta pregunta ya vino, ¿no? En los exámenes pasados, ahí en algún momento vi la pregunta que vino de esta forma, ¿ya? Entonces, según el objeto de estudio, ¿ya chicos? Según el objeto de estudio se divide, acuérdense, en fácticas y formales. Fácticas, los hechos; formales, las ideas. ¿Sí? Ahora, Descartes se dice a través de su discurso del método en 1637, definió las reglas del método científico por primera vez y esas a las que hoy en día conocemos. Ya, entonces, ¿quién planteó el método científico? O sea, las reglas a las que hoy en día se conoce, fue hecha por Descartes en el año 1637, ¿no? Pero según esto, ya la información establecida, Galileo Galilei en realidad fue uno de los primeros que usó el método científico, solamente que no estaba establecido estos pasos, ¿ya? Y por otro lado, acuérdense que Arquímedes, ¿no? En el año 212 a.C., él hizo el descubrimiento, en ese caso, si la corona era de oro o no lo era. Y para ello llegó también, o ayudó en este caso, a formular el principio de densidad, masa y volumen, ¿correcto? Que tienen cierto grado de relación en realidad. Entonces, chicos, acá tenemos los datos de quién fue el primero que hizo el método científico y quién lo estableció, ¿no? En este caso fue Descartes en 1637. Ahora sí, los pasos del método científico. Los pasos del método científico, chicos, son 5, ¿ya? Y es muy fácil de aprender. Acá les voy a explicar así, despacito para que entiendan. Planteamiento del problema. Primer paso del método científico. Consiste, te dice, en la identificación de hechos o fenómenos y la determinación, descubrimiento y delimitación del problema. O sea, cuando yo hablo del método científico, el primer paso es, en otras palabras, plantéame tu problema. Yo te digo, ve, plantea tu problema. ¿Cuál es tu problema? Eso es un planteamiento del problema, ¿sí?
es plantear tu problema, describirlo en forma sencilla. Por ejemplo, tú me dices, ¿no? Se malogró mi celular, por ejemplo. Ese es tu problema. Me estás planteando tu problema. Se malogró mi celular, ¿no? En realidad el método científico no sirve o no se debe usar para la vida cotidiana, pero para que me entiendan un poco, lo vamos a usar. Igual tengo otros 2 ejemplos en las diapositivas posteriores. ¿Ya? Entonces, miren. Vamos al siguiente. Formulación del problema. ¿Qué es la formulación del problema? Es la pregunta. La pregunta que uno se hace. Miren, ese paso incluye dar cuenta de cuál es el problema, ¿no? Pero también la imprescindible parte de preguntarnos por qué es que eso ocurre. Entonces tú dices, planteamiento del problema. Se malogró mi celular. Me estás planteando tu problema. Formulación del problema. ¿Por qué se malogró mi celular? ¿No? En ese caso, ya tienes, ¿no? El planteamiento, acuérdate que es la descripción, y el otro que es la pregunta. De ahí viene la formulación de hipótesis. Una vez realizada la pregunta, la hipótesis es la posible explicación a la pregunta. Este paso es bastante autónomo y tiene mucho que ver con el científico. Ajá, por ahí ya me están dando sus posibles respuestas. Por lo que sí surgen demasiados obstáculos. Muchos coinciden en indicar que lo más sensato es volver a ese paso y plantear otra hipótesis. O sea, cuando no se sabe la verdadera razón o un buen resultado, se tiene que volver a este paso. Porque no tendría sentido volver al paso 1 o al paso 2, porque en sí ya se ha planteado el problema. Ya está formulada la pregunta. El problema son las hipótesis, que quizás las planteo mal. Entonces, en este caso, se malogró mi celular. Plantea su problema. En este caso, formulación del problema. La pregunta, ¿por qué se malogró mi celular? Hipótesis, las posibles respuestas. Por estar chateando toda la noche y todo el día con la tóxica. Porque se cayó al agua. O en este caso puede ser porque al final me hackearon el celular, ¿no? Etcétera. Mucho uso, ¿no? Mucho uso le pudiese haber dado. Entonces tenemos 3 posibles respuestas. Entonces verificamos. Fallas técnicas, por ahí te dice, claro, ¿ya ven? Por ejemplo, si las fallas técnicas no lo considero, recién lo voy a volver a considerar al final. O sea, cuando me doy cuenta que la respuesta que doy puede ser no perfecta o no tener mucha razón, me voy otra vez a la formulación de hipótesis. ¿Ven? Se puede volver, ¿ah? Se puede volver del 5.º paso al 3.er paso, otra vez, pero a este paso nunca se vuelve el segundo ni el primero. Siempre se puede volver mínimo al 3.º, ¿no? No se puede volver más allá. Contrastación de hipótesis. La hipótesis es testeada una cantidad suficiente de veces como para establecer una regularidad. O sea, es repetitivo. Yo, si quiero comprobar, por ejemplo, a ver, es por el uso, a ver, lo uso hoy, lo uso mañana y no se malogra, entonces puede ser que esa no sea la respuesta. Si se me cae el agua otra vez y no se malogra, puede ser que esa no sea la respuesta. Entonces debo de ver ¿cuál se enfoca más a la realidad? Por ahí me dijeron fallas técnicas. Puede ser una falla técnica. Si no lo uso siquiera, por ejemplo, está ahí a mi costado, lo dejo usar un día entero y al día siguiente veo que está malogrado, es una falla técnica. Entonces, tengo que contrastar. Qué lindo. Al día siguiente lo vuelvo a hacer, ¿no? Ajá, mi amigo Fichas está por ahí emocionado, está extasiado mi amigo Fichas. Y por último, vamos a las conclusiones y generalizaciones. ¿Qué son las conclusiones y generalizaciones? La respuesta, ya que has dado, es final. Y esto lo vas a generalizar, o sea, vas a decir que esto es para todo. A partir de ahí es donde se dice, ¿no? Si el celular se malogra de una persona, lo más seguro es que sea por una falla técnica. Estás generalizando. Ese es generalizar. Es como que dices para todos, ¿no? Así como este dicho, cuando llueve, ¿no? O cuando moja la lluvia, moja a todos. En este caso es igual.
Tú estás generalizando, tú dices, ah, ya, mi celular se malogró por falla técnica. Entonces, si alguien te dice, se malogró mi celular, tú le vas a decir, debe ser una falla técnica. ¿Ven? Generalizas. Entonces, de esa forma, chicos, se aplica el método científico. Saludos, por ahí dicen a mi estimado profe. Muchas gracias, amigo Fichas. Entonces, miren, chicos, planteamiento del problema es describir tu problema, pero así simple. Formulación del problema es hacerte la pregunta que busca solucionar. Formulación de hipótesis, las posibles respuestas. Contrastación de hipótesis, en este caso, la experimentación. ¿Sí? Y por último, las conclusiones y generalizaciones es el resultado final y lo generalizas o puedes dar a cuenta el resultado, ¿no? Lo puedes decir a las demás personas cuál fue tu resultado. Perfecto. Veamos el ejemplo 1. A ver, ¿qué nos dice el ejemplo 1? Planteamiento del problema. Planteamiento del problema. Las hojas de los árboles son de color verde. Ya, perfecto. Ese es tu problema, ¿no? Que estás planteando. Formulación del problema. ¿Por qué las hojas de los árboles son de color verde? ¿Ven? Es la pregunta que te vas a responder. Ahora, la pregunta tiene que asemejarse al problema, acuérdense, ¿eh? Las hojas de los árboles son de color verde acá. ¿Por qué las hojas son de color verde? Voy a tener dos hipótesis, dos posibles respuestas para esto. Las hojas de los árboles son de color verde porque tienen un pigmento verde llamado clorofila. Primera alternativa, ¿no? Primera posible respuesta. Las hojas de los árboles son de color verde porque realizan la fotosíntesis, fabricación de su propio alimento. Ya, genial. Tengo dos posibles respuestas. Entonces, ¿qué hago? Como yo no sé cuál será, voy a la contrastación de hipótesis. Eso es la experimentación, en otras palabras. Te dice, para demostrar que las hojas de los árboles son de color verde, hago un sencillo experimento, en cual coloco en un frasco de vidrio alcohol, introduzco hojas de color verde y la coloco a hervir. Luego de hervir, observo que el alcohol se ha tornado de color verde, y ese color es debido a la clorofila, o sea, el pigmento verde, ¿no? El cual es indispensable para la fotosíntesis. Genial. Entonces, hasta ahí tengo ya el problema, la pregunta, las posibles respuestas, y ya estoy experimentando, ya estoy, en este caso, contrastando, también se le llama. Por último, llego a las conclusiones. Conclusión. La hipótesis 1 y 2 serían válidas en este caso, ¿ya? Ya que las hojas de los árboles son de color verde porque tienen un pigmento verde llamado clorofila, la cual se usa para la fotosíntesis. Perfecto. Entonces, chicos, en este caso las dos hipótesis eran válidas, ¿no? Las dos hipótesis en este caso son válidas. Perfecto. Ejemplo 2, para que quede claro. En tu vida cotidiana. Te dice, en la vida cotidiana igual se puede usar el método científico en forma de ayuda, ¿no? Tú puedes pensar como científico para ayudarte. Lo único necesario sería emplear los pasos adecuados que se requieren. Ajá, o sea, vas a usar los pasos tal y como está establecido por el método científico. No te vayas a pasar del primero al último paso. Planteamiento del problema. Sueño en clase de matemáticas. Formulación del problema. La pregunta. ¿Por qué me da sueño en clase de matemáticas? ¿No? Esa sería una buena pregunta. Hipótesis. Tienes sueño en clase de matemáticas porque no duermes lo suficiente la noche anterior. Ya es primera posible respuesta. O simplemente no te gusta la clase de matemáticas. ¿Sí? Entonces digo,
Para realizar este experimento que compruebe o refute la hipótesis, es muy importante que no cambies nada en tu comportamiento, salvo las horas de sueño. Debes desayunar lo mismo, sentarte en el mismo lugar de la clase, hablar con las mismas personas. O sea, estas dos, si quiero probar cuál de las dos es la posible respuesta, no debo de cambiar nada en lo cotidiano, ¿sí? No debo de cambiar nada para, en este caso, porque si ya desayuno otra cosa, ya no estoy probando esta hipótesis, ya estaría haciendo otra cosa. ¿Ven? Ya estaría en realidad probando otra posible hipótesis, que es desayunar en malas condiciones, ¿no? Ahora, sentarte en el mismo lugar de la clase, si yo me siento en otro lugar, igual, ya estoy distorsionando, ¿no? Entonces, contrastación de hipótesis. La noche antes de la clase de matemáticas, irás a dormir 1 hora antes de lo acostumbrado a ver. Si dejas de tener sueño durante la clase de matemáticas, luego de realizar el experimento en repetidas ocasiones, por cierto, no olvides la importancia de realizar este experimento varias veces. O sea, con un solo día no basta, a veces tienes que hacerlo varios días, ¿ya chicos? Porque en un solo día a veces no se sabe una respuesta. Entonces, la hipótesis ahí recién será confirmada. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Hasta ahí? Bueno, hasta ahí no está difícil, creo. Pero igual alguien quiere preguntar algo. Cuando les digo pregunten, no preguntan. Cuando no les digo nada, paran preguntando. A ver. Por la clorofila, ya. Siguen, dice por ahí. Profesor, ¿cómo diferencia el planteamiento del problema de la formulación del problema? Ya, la forma en la que la van a diferenciar en el examen, por ejemplo, es que siempre avanza nomás, profe, somos de avanzado. Allá a ustedes les gusta avanzar, entonces, muy bien. Ya, a ver, ¿cómo van a diferenciar al planteamiento de la formulación? El planteamiento es, en este caso, simplemente describir. Si te viene en el examen, va a estar descrito. ¿Ya? En cambio, si en este caso te viene una pregunta, o sea, en signos de interrogación, ahí ya es formulación del problema. Siempre se hace en signos de interrogación. ¿Ya? Para que no se equivoquen. Por ahí me dicen, están avanzados, ¿no? Muy bien. Muy bien, perfecto. Ahora sí. Con un axioma podemos resumir más de 22 siglos de historia de la ciencia. Donde no hay método, no hay ciencia. ¿Sí? Miren, este es el resumen, en este caso, de 22 siglos. Donde no hay método, no hay ciencia. Ya sea la ciencia fáctica o la ciencia formal. Por ejemplo, ¿qué usa la ciencia fáctica? El método científico. ¿Qué usa la ciencia formal? La lógica. ¿Ven? Profe, ¿puede volver a repetir cómo es la diferencia? Ya. La diferencia es que el planteamiento del problema es una situación que te aqueja. ¿Sí? En ese caso, puede ser, existe mucho desempleo, ¿no? Puede ser, hay muchas personas pobres, supongamos así, ¿no? Son situaciones que son problemas, ¿ven? Es un problema que no hay empleo, es un problema que exista mucha pobreza. Entonces, la formulación del problema lo hacemos entre signos de, ¿no? Interrogación, una pregunta. ¿Por qué existe el desempleo? ¿Por qué hay muchas personas pobres? ¿Ven? Esa es la única forma de diferenciar. ¿Sí? Siempre y cuando estén signos de interrogación. Nada más. ¿Por qué existe ella, profe? Ah, ¿por qué no existe ella? Bueno, hay cosas que también no nos podemos responder.
Ya no podemos hacer imposibles, amigo Fichas. Entonces, características del método científico. A ver, ¿cuáles son las características del método científico? Acá está. Es fáctico. ¿Por qué fáctico, chicos? Fáctico se dice porque estudia lo Los real. hechos. Ajá, muy bien, los hechos. Cuando digo lo real, es lo objetivo, ¿correcto? Y lo fáctico está relacionado a los hechos. Si ha sucedido en la realidad, van a existir los hechos, ¿no? En ese caso, se puede decir las fuentes y otras cosas. El método científico se nutre de datos concretos, es decir, de medidas. Estas pueden ser cualitativas o cuantitativas. ¿Qué es cuantitativa o cualitativa? Cualitativa, chicos, es las cualidades, ¿ya? Esas cualidades. Y las cuantitativas son datos numéricos, ¿sí? Otro, exige verificabilidad empírica. Ya el sueño ya me está ganando ya. Desde las 7:30 estoy acá. Un conocimiento adquiere el carácter de científico cuando pudo ser contrastado o verificado. Es decir, superó la prueba de confrontación con la realidad. ¿Ven? O sea, lo empírico, chicos, también se puede demostrar, ¿ya? ¿Por qué? Porque hacer algo empírico es la experiencia, pero a través de la experiencia se puede probar ya científicamente. Por ejemplo, estas plantas medicinales, ¿no? Yo en sí, las plantas medicinales, puedo creer en ellas por mis ancestros, etcétera. Pero no, hay muchas de ellas que no están probadas científicamente. Pero sí las puedo probar, porque ya está demostrado con la experiencia, faltaría lo científico. Ajá, por ahí nos dicen la marihuana. Ustedes saben que todas las pastillas son drogas, ¿correcto? En sí son drogas y son drogas permitidas, ¿no? En ese ¿Qué es caso. una droga, profe? ¿Qué es una droga? A ver, bueno, ustedes no dicen que son avanzados. Ella. Claro, la droga es lo que te impulsa a una adicción. Ella. Algo que te hace mal, pero es una adicción, se convierte en una adicción, ya algo así como ella. La diferencia es que la droga no te va a decir, pues, no te voy a hacer caso. En cambio, ella sí te dice, no te voy a hacer caso. ¿Correcto? Entonces, vamos con el siguiente. Es objetivo. Objetivo es, en este caso, a través del método científico, lo real. ¿Ya? Se aspira a generar conocimiento sobre base de hechos concretos. En cambio, tenemos otras características, por ejemplo, riguroso y de orden lógico. ¿Qué es riguroso y de orden lógico? El método científico, yo no me puedo pasar del planteamiento a la conclusión, sería algo ilógico. Eso, por ejemplo, es ilógico. O sea, ¿cómo voy a plantear mi problema y de frente me voy a ir a la conclusión? Eso no lo puedo hacer. ¿O cómo voy a plantear mi problema y de frente voy a decir las hipótesis? No tendría sentido. Lo que no tiene sentido es algo ilógico. Por eso digo que en este caso debe ser lógico y riguroso. Primer paso, segundo paso, tercero, cuarto y quinto. Exige experimentación controlada y sistemática. Plantea la etapa de experimentación de manera muy cuidadosa, ¿no? Tratando de que ésta resulte reproducible y de que ningún otro factor se convierta en una amenaza para la robustez del experimento. O sea, el método científico debe ser siempre a través de la experimentación, pero para esto debemos de ver que sea factible, ¿no? Factible la experimentación. Aun cuando se acepta de que existe siempre el denominado error experimental. Eso es lógico. Siempre va a haber error, chicos, siempre. Por eso la vacuna, ¿no? En ese caso, lo que ya se está probando en otros países, digamos la Pfizer, esta vacuna es con un 95% de éxito y un 5% de fracaso. ¿Qué quiere decir? En realidad casi todo es así. Que en algunas personas les puede hacer mal. No en todas es efectivo. ¿Correcto? Ahora, la China será peor, pues, ¿no? Y la China es justamente la que nos han dado a nosotros. Así que veremos qué tal vamos. Pero igual hay que alimentarnos nomás, ¿no? Hay que alimentarnos bien y vamos a estar bien.
Claro, hay que cuidarnos. A ver, otro. Apela al razonamiento deductivo o inferencia. ¿Ustedes saben qué es la inferencia? Inferencia es saber algo aun cuando no ha pasado. O en este caso, saber consecuencias a través de ciertas causas, ¿no? Una vez formulada la hipótesis, se infieren de ellas algunas posibles consecuencias prácticas, luego que son sometidas a verificación. Es necesario poder establecer con claridad estas inferencias. Otro, recurre al razonamiento inductivo. Ahorita vamos a hablar de estos, de forma más específica. Exige permanente análisis y síntesis. Mediante el análisis se identifican cada una de las partes que integran una realidad. A través de la síntesis, todas las partes se integran y damos a un todo, ¿no? Llegamos a un todo. Es autocorrectivo. En la medida que surgen incongruencias conceptuales, el método científico va rechazando o modificando sus propias conclusiones. Por eso les dije que el método científico es refutable, ¿se acuerdan? Es refutable, en este caso, es relativo porque cambia con el tiempo. Puede, en este caso, cambiarse, o sea, se puede autocorregir, por eso se dice autocorrectivo. Porque a medida que refutan, ¿no? Las personas, los otros científicos, se puede cambiar las conclusiones. Es bastante común que esto suceda con el correr de los años. El vertiginoso avance tecnológico tiende a cortar los tiempos en ese sentido. Es didáctico también el método científico. Muchas de las cuestiones cotidianas fueron analizadas por el método científico. Y es probable que un niño o joven se interesen mucho más por las ciencias si se les permite pensar como alguna vez pensó el científico que llegó a determinado hallazgo. O sea, al niño y al joven, a ustedes, por ejemplo, se les incentiva a través de la práctica por lo general, ¿no? Se les tiene que decir cómo alguien ha descubierto, digamos, una teoría o una ley, y a partir de ahí ustedes pueden surgir ese tipo de conocimiento, ¿no? A través del método científico, ¿ya? Sino que al menos acá en un nivel pre es a través de la teoría nomás, ¿no? Pero ya en la universidad, chicos, es todo práctico, ¿sí? Ahí la teoría la van a poder comprobar, ¿ya? Al menos por el momento estamos así. Ahora, lo siguiente. Diferencias entre una teoría, ley, postulado y paradigma. A ver, ¿cuáles serán las diferencias? Miren, ¿qué será una ley? ¿Qué será una teoría? ¿Qué será un postulado? ¿Y qué será un paradigma? ¿Tendrán alguna diferencia? Quizás no. A ver, vamos a ver acá las diferencias. Ley. Ustedes saben que hay leyes, ¿correcto? Leyes. ¿Alguien quiere participar? ¿Nada? Son bien callados. Está bien. Vamos al siguiente entonces. La ley. ¿Qué es la ley, chicos? Dicen que la ley está hecha para cumplirla, ¿correcto? Entonces la ley es algo que sí o sí se cumple. Por ejemplo, las leyes constitucionales. ¿Ven? El Congreso formula leyes y el Ejecutivo las aprueba. Y las leyes están hechas para cumplirlas. Es algo obligatorio, correcto. ¿Ven? Que sí o sí se cumple. Por ejemplo, si la ley, digamos la ley seca, si la ley dice que no debes tomar un día, digamos, no tomar el 29 de febrero, ¿no? Ya sé que 29 no existe, es un decir, ¿no? 29 de febrero, justamente no existe la ley seca, no existe. Pues. El peruano se muere, dice. No, chicos, el 29 de febrero es en año bisiesto. Ya, el peruano se muere, agua, dice, pura agüita, ya. Entonces, si hay ley seca, chicos, la ley seca aplica para todos, o sea, para mí aplica, para ti aplica, para cualquiera aplica. No es solo para algunos, ¿no? Y para otros, no.
es para todos. La ley se echa para cumplirla. Digamos, con más ganas toman, por ahí dice. Es que dice que a la gente, chicos, le gusta lo prohibido. Por eso a varias chicas les paro escuchando, amor prohibido, murmuran por las calles, ese tipo de cosas. Me derrite con la canción, profe, Claro, me dice, derrite. profe. Claro. Entonces, por ahí he escuchado que a todos les gusta lo prohibido. Miren, hasta Adán y Eva les gustaba lo prohibido, ¿no? Adán, por ejemplo, Eva comió el fruto prohibido, le invitó a Adán. A todos les gusta lo prohibido. Por eso Así, tienen su pecado. claro. Por eso tenemos nuestra manzana de Adán, los hombres, por culpa de Eva, ¿no? Por culpa de Eva fue. Ya cuando la vea Eva arriba le voy a decir, por tu culpa fue, le voy a decir. Entonces, chicos, acá la ley está hecha para cumplirla. Si está formulada la ley así, pues para todos es algo que sí o sí se cumple. Entonces vamos a ver acá la definición. A ver. Ahí está. Se considera ley cuando una de las hipótesis queda confirmada. ¿Ven? Por la experimentación, matemáticamente o porque resulte evidente empíricamente. Miren, hay dos formas de que aparecen las leyes, chicos. Una es de forma empírica y la otra es de forma matemática o científica. ¿Ven? Hay dos formas. Ahorita les voy a hacer un ejemplo. Aún así, puede ser demostrada como falsa, igual que la teoría. La ley puede ser demostrada como falsa si alguien la refuta. Acuérdense que toda la ciencia se puede refutar. ¿Puede ser demostrada como falsa? Sí. Entonces, chicos, todo lo que es ley se cumple. Digamos, ley de la gravedad. A ver, si lanzo un objeto, tiende a caer por la fuerza de la Tierra. ¿Será cierto o no? A ver. Ya, se cayó. ¿Correcto? Ahí está. Allá. Eso, por ejemplo, es la ley de la gravedad. Si lanzo otra cosa, digamos, a ver, también se cae, ¿no? Es en ese caso por la fuerza de la Tierra. ¿Sí? Ahora, si yo lo lanzo, se cae. Si tú lo lanzas, se cae. ¿Correcto? Es porque es una ley. La ley sí o sí se cumple. Y ahora, eso es científico. Pero ¿por qué les dije acá? También puede ser empírico. Supongamos la ley del talión. ¿Qué te dice la ley del talión? ¿Han escuchado de la ley del talión? Eso es empírico, por ejemplo. Ojo por ojo. Ajá, muy bien. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y eso es algo, una ley empírica, es propia de las personas, propia de la experiencia, porque las propias personas saben que eso sí o sí se cumple. Lo que te quiere decir es que la venganza puede venir, ¿no? Si tú me haces algo, yo te hago lo mismo. O sea, por eso, ojo por ojo, diente por diente. ¿No? Es una frase que da una referencia nomás. No es que si tú me sacas mi ojo, yo te saco tu ojo. No, no es necesariamente así. ¿Correcto? A lo que se refiere es la referencia, simplemente. Por ejemplo, si tú me haces una broma, yo te voy a hacer una broma. ¿No? Si tú, en ese caso, me pides prestado, quizás la próxima yo te pida prestado. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda, ojo por ojo, diente por diente. ¿No? Entonces, chicos, así vamos a ver que las leyes se cumplen. ¿Ya? Siempre se cumplen las leyes. Por eso se dice que es falible. No. Falible es que puede fallar. En este caso, chicos, las leyes usualmente no fallan porque están o sea que sí o sí se cumple. Hay gente que refuta las leyes, sí refuta, puede refutar, pero por lo general, chicos, no cambia, ¿ya? Puede refutar las leyes, sí, pero no cambia, ¿ya? Entonces, por lo general, cuando la ley se hace para mejorarla,
pero muy difícil que una ley cambie. Por ejemplo, la ley de Newton, ¿alguien la cambiará? No creo. No creo que alguien pueda cambiar la ley de Newton. Porque es cierto que todos los objetos tienden a caer por alguna fuerza de atracción que tenga la Tierra, ¿no? Ahora, por ejemplo, Newton no dijo que la fuerza de la Tierra era de 9,8. Eso fue otro científico. ¿Sí? Que ustedes mejor que yo deben saberlo. Yo la verdad no lo sé. O mejor dicho, no me acuerdo. Porque sí me lo sabía. Pero eso, por ejemplo, lo dijo otro científico. ¿Ven? Complementó la ley de Newton. Ya. La fuerza de la Tierra es lo que hace que los objetos caigan. Y otro científico lo complementó. No lo pudo refutar porque era algo cierto. Entonces lo complementó. Dijo, a través de estudios, que la fuerza de la Tierra tiene un puntaje de 9,8. ¿No? La gravedad de la Tierra es de 9,8. Siguiente. Teoría. ¿Qué diferencia habrá entre una teoría y una ley? A ver, la teoría te dice, adquieren esta denominación todas aquellas hipótesis que tengan más probabilidades de ser correctas. Miren acá lo que te dice, la ley. Queda totalmente confirmada. Acá, que tengan más probabilidades de ser correctas. Quiere decir que no están confirmadas, ¿no? Por eso son teorías simplemente. Correctas que las leyes, ojo. De hecho, las teorías son ideas muy contrastadas. Incluso pueden aplicar muchas leyes para confirmarla. Disculpa, profesor, ¿qué tema están tocando? Recién entré. ¿Quién es el que recién ha entrado? Ahorita le boto de la clase. ¿Dónde está? Mentira, chicos. Ya. Un conveniente. Ya, no hay problema. Magdalena tiene que ser siempre tarde. Ya, en este caso el método científico, ¿sí? El método científico, y ahorita estamos viendo qué diferencias hay cuando hablamos de leyes. Acá, por ejemplo, las leyes se hacen con el método científico, se han obtenido así. Las teorías de igual forma, igual los postulados y los paradigmas también, muchas veces. No implica, te dice entonces, que sean menos correctas que una ley, las teorías, ¿ah? Sino que en ese caso, las teorías por lo general no se demuestran, no se pueden demostrar del todo. Así como cuando vimos el tema de la ciencia, les hablé de la teoría evolucionista y de la creacionista. ¿Por qué les dije teoría? ¿Por qué no les digo la ley de la evolución, la ley de la creación? Porque no está totalmente confirmada. ¿Ven? Por eso simplemente les llamo teoría, no está totalmente confirmada. ¿Va a hacer su resumen al final? Sí, como siempre voy a hacer un resumen al final. Una teoría no es... Ajá, muy bien, una teoría también no es aceptada por todos. Muy bien, porque no está totalmente confirmada. Entonces, la teoría de la evolución, la teoría de la creación, ¿no? Por un lado, tenemos el origen de las especies, que nos relata Darwin, y por el otro lado, que Dios creó al mundo. ¿Correcto? Esas son teorías, simplemente. Pero hay dos. ¿Por qué solo hay dos, profesor? Porque son las que tienen más probabilidades de ser correctas. ¿Por qué no hay tres? ¿Por qué no hay cuatro? Porque solo estas dos tienen mayores probabilidades de ser correctas. Pero no están confirmadas, por eso no son leyes. Ojo. Siguiente. Postulado. ¿Qué es un postulado? ¿Por qué se te llama a ti postulante? ¿Alguien sabe por qué se te llama postulante? ¿Por qué creen? Viene de esto, pues, viene de postulado. Por eso se te llama postulante. ¿Qué es un postulante? ¿Por qué postulas para una vacante? Porque quieres ser. Ajá, por ahí vamos, porque quieres ser. ¿Qué quieres ser tú? Universitario, ¿correcto? Quieres estar en la universidad. Igual, el postulado quiere ser parte de la ciencia. ¿Ven? Ahí me han ayudado con la respuesta. Porque quiere ser, pero aún no es. Postulado.
Justamente de ahí se te viene a ti ese concepto, ¿no? De postulante. Por eso se te atribuye así, postulante. Porque quieres ser, pero aún no eres. ¿Ya? Entonces, el postulado es igual. Es un concepto, una definición, ¿no? En este caso, un pensamiento que quiere ser parte de la ciencia, pero aún no lo es. ¿Por qué? Porque le falta. Ahorita, allá, por ahí tengo un aporte de Roque, dice. A ver, ¿qué nos dice nuestro amigo? Principio que se admite como cierto, sin necesidad de ser demostrado. Ajá, muy bien. Por ejemplo, postulante. ¿Qué se entiende por postulante? Se refiere también que eres alguien que está preparado para la universidad, pero puede que no estés preparado, pero se admite como que fuera cierto. ¿Ven? Sin necesidad de ser demostrado. Perfecto. Por eso se te llama postulante. Yo sé que has estudiado, no lo puedo asegurar, pero se te llama postulante. El postulante se te llama, es como un principio, muy bien, como dice tu compañero, algo que se asimila que es cierto, pero que no hay necesidad de ser demostrado, o no se puede demostrar. Pero voy a hacer, dice. Ajá, claro. Postulante es una cosa, ingresante es otra cosa. Entonces, el postulado es aquella expresión que presenta una verdad sin demostraciones ni evidencias, pero que es admitida aun pese a la falta de pruebas. Yo no puedo demostrar que tú seas un postulante, ¿correcto? La aceptación del postulado está dada por la inexistencia de otras expresiones a las que pueda referirse y por la necesidad de emplearlo en un razonamiento posterior. Perfecto, muy bien. Y el paradigma. ¿Qué es el paradigma? El postulado, en primer lugar, chicos, se puede asemejar mucho al principio, ¿sí? El postulado y el principio es muy semejante. Ustedes han escuchado el principio de Arquímedes, ¿correcto? Es igual. Entonces, un postulado podría ser las ideas filosóficas que se afirman. Claro, ¿sí? Se afirman, pero en este caso, sin demostración ni evidencias, pero es admitida como verdadera. Claro, sí puede ser. Perfecto, es un postulado. ¿Qué es un paradigma? A ver. Ejemplo o modelo. Ajá. Muy bien. Si bien el concepto de paradigma admite pluralidad de significados y diferentes usos, aquí nos referimos a un conjunto de creencias y actitudes como visión del mundo compartida. O sea, un grupo de científicos lo comparte, ¿no? El paradigma es un esquema teórico o una vía de percepción y su comprensión del mundo que un grupo de científicos ha adoptado. Ya, paradigma. El paradigma, por ejemplo, de no saber por quién votar en las elecciones. O el paradigma de no saber qué carrera escoger. Ese es un paradigma. Hay muchos que te pueden decir que medicina es la mejor carrera, otros te pueden decir ingeniería, otros negocios, ¿no? Al final es un paradigma. El paradigma es una visión compartida por un grupo de científicos. Si lo llevamos a la vida cotidiana, podría ser una visión compartida por un grupo de personas. En ese caso, que creen que la medicina es mejor, que creen que la ingeniería es mejor, que creen que los negocios son mejores. ¿Ven? Entonces, chicos, en síntesis. A ver. La geología, por ahí te dicen. También es muy bueno la geología, perfecto. Ley es algo que sí o sí se cumple, una hipótesis totalmente confirmada. La teoría son posibles respuestas que están más cercanas a la realidad, pero que no pueden ser demostradas del todo. Postulado es como un principio, ¿no? Algo que no está, o sea, se da como verdad, pero no está demostrado. Y el paradigma es una visión compartida por una parte de personas, sobre todo científicos. ¿Sí? Eso sería. Siguiente.
método deductivo. Ahora vamos a hablar de los métodos. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna pregunta? Respecto a lo que ya hemos estado avanzando. O sea, dijiste de lo teórico no puede ser exacto, ¿cierto? ¿El qué dices, señorita? Vuelve a repetir. Teórico. Teórico. Ah, el teórico, no, No no, es exacto, ¿no? claro, no es exacto. Por eso les digo, o sea, son hipótesis que están más cercanas a la realidad, pero que les falta algo para ser demostradas. Porque si ya fuera demostrada, por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin, sería llamada ley de la evolución, ¿no? Algo que sí o sí se cumple, que todos debemos de asimilar eso, ¿ya? Entonces, están, por una parte, erróneos aún. Bueno, Profesor, ya dime, Lucía, profesor, ¿me escucha? obvio. Disculpe, si la experimentación confirma la hipótesis, ¿es una teoría o una ley? Si la experimentación confirma lo dicho por la teoría, ya se vuelve una ley. Por eso acá dice, ¿ve? Se dice la ley queda confirmada por la experimentación. ¿Pero qué te dice de la teoría? Te dice, pero no pueden ser demostradas matemáticamente. Por lo general, la matemática es la que ayuda a la experimentación, o sea, la ciencia se refiere. Ajá, en todo caso, si ya se demuestra, ya podría ser llegar a una ley. Perfecto. Entonces, ¿de qué manera la teoría se puede comprobar? Sería, o sea, es que no entiendo. Al plantearse una hipótesis real, ¿puede ser que la teoría se pueda comprobar? O sea, a ver, para que sea una teoría, digamos que para la existencia del hombre en el mundo han habido varias posibles respuestas. Se les puede llamar postulados, ¿ya? O principios. Y de ahí se escoge las más acertadas. A ellas se les llama teoría. O sea, porque miren, en el origen de las especies, Darwin tiene mucha razón. Y la Biblia en sí, los teólogos, los que estudian bastante, han encontrado en ciertas formas una forma de demostrar que Dios existe, ¿no? Que realmente hemos sido creados por Dios. Entonces, por eso hay ese debate. ¿Ven? Entonces, son hipótesis que están más cercanas a la realidad. ¿Sí? Hay otras hipótesis, sí, pero esas dos son las teorías, son las que están más cercanas. ¿Ven? Entonces, Entonces, en ese caso serían hechos que intentan explicar, o sea, la hipótesis sería como que por ahí, ¿no? O sea, no es evidencia exacta, claro. ¿cierto? Ya, entonces, ya, gracias, profesor. Ya, Lucía, pero no te quedes con la duda, sino que, bueno, si Pues sí, estaríamos es que le escribí también al WhatsApp y no me contesta, entonces, por aquí. al WhatsApp, Mejor visto. Sí. en visto, ¿quién es usted? ¿De usted su número es 917? Ese es mi número, profe. No, Entonces, 923. Pero ya después lo verifica. ya, pero no, igual no tengo nadie que me ha escrito con 923. Creo Sí, que están 923. escribiendo a otro WhatsApp, creo que están escribiendo. No, profesor, sí, le hacía varias preguntas por ahí. Ah, ya, ya, entonces, este debe ser, ya. Ya, entonces después le contesto, ya no se Ya, preocupe. profesor. Ya, ya, chiquitos. Entonces vamos a seguir. Ajá, lo borró por ahí. Ahí hay otra pregunta. Entonces, si una teoría llega a ser ley, las otras teorías quedan en el olvido o siguen siendo teorías. Siguen siendo teorías, amigo. ¿Ya? Cuando una teoría se formula como una ley, es que acuérdense que la ciencia se puede refutar, ¿correcto? Entonces el otro aún puede llegar quedar como teoría, ¿sí? Porque la ley se puede refutar. ¿Se puede? Sí. ¿Se puede mejorar? También. Quizás al final las dos teorías tenían razón. Quizás al final Dios nos creó como microorganismos, digamos, y al final evolucionamos. ¿Quién sabe? ¿Ven? Es algo que no podemos demostrarlo aún. ¿Ya? Entonces, se puede quedar como teoría aún. Pero eso, por ejemplo, es una muy buena pregunta el que me ha hecho eso. ¿Sí? Excelente. Lo borró por ahí, dicen. No, no he borrado nada.
Ya, método deductivo. A ver, ¿en qué consiste el método deductivo, chicos? ¿Qué es deducir? Deducir, acuérdense que es inferir, ¿correcto? Entonces, vamos a plantear acá. Sugiere tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. Por tanto, consiste en la aplicación de leyes universales o premisas de los casos generales a los singulares o particulares. El verbo deducir proviene del vocablo latín deducere, palabra que hace referencia a extracción de consecuencias a partir de una proposición y su origen se le atribuye a Aristóteles. Entonces, Aristóteles fue el que planteó este término deductivo y viene de deducere, el latín, ¿no? Que en este caso significa inferir, ¿ya? Unas consecuencias a partir de causas, ¿correcto? De algo general a algo particular. También se dice de lo genérico a lo específico. Veamos el ejemplo. Bueno, yo le puedo plantear varios ejemplos. Vamos a plantear unos 3. Primero, todos los hombres son mortales. Estoy partiendo de algo general. Es decir, todos los hombres, me estoy refiriendo a algo en conjunto, algo general, son mortales. Juan es un hombre, ¿no? Y deduzco, como Juan es un hombre y todos los hombres son mortales, por lo tanto, Juan es mortal. ¿Ven? Así se aplica el método deductivo. Otro. Puedes decir, digamos, Perú es un país, ¿no? Con biodiversidad. ¿Sí? Digo, Huánuco es una ciudad que se encuentra en el Perú. Por lo tanto, Huánuco tiene biodiversidad. ¿Ven? Estoy yendo de algo general que es el Perú, ¿ya? Y referirme a Huánuco es algo específico, ¿correcto? Porque Huánuco se encuentra en el Perú, es parte del Perú. Entonces, al decir que es parte, estoy diciendo que también tiene biodiversidad. Pero, ojo, el método deductivo se puede equivocar. Por ejemplo, si yo te digo, ¿alguien quiere preguntar algo? Por ahí he escuchado una vocecita. Nada, por ahí estoy leyendo sus nombres. Tengo bastantes exalumnos acá. Interesante. Personas que ya no creí volver a tenerles como alumnos. Ya. Me dices, Ya, ni a Fichas ni a qué hablar ya. Fichas ya no debería enseñarle ya. Fichas más bien ya debería estar acá enseñando. Ya pues Fichas. Yo confío en ti, Fichas, ¿ah? Esta vez sí voy a ir a hacerte barra, no te preocupes. Ya, veamos acá el ejemplo. Todos los hombres son mortales. Juan es un hombre, por lo tanto, Juan es mortal. ¿Correcto? Como Juan es mortal, ahí sí estoy, en este caso, deduciendo bien. Pero, ¿cómo yo me podría equivocar? Si yo digo, los animales que tienen, en este caso, alas, vuelan, ¿sí? Si yo digo, los animales que tienen alas vuelan, digo, el pato y la gallina tienen alas. Por lo tanto, deduzco que la gallina y el pato vuelan. ¿Es correcto eso? ¿Vuelan? No. Correcto, no vuelan. Entonces, el método deductivo, chicos, te puedes equivocar. A veces una persona juzga mal porque deduce mal también, miren. Por ejemplo, digo, ustedes que tienen sus tóxicos o sus tóxicas, tú dices, mi tóxica todos los días agarra el celular, ¿correcto? Todos los días. Martes agarró el celular. Por lo tanto, deduces que todo el año va a agarrar el celular. O sea, te puede decir también algo mucho más general con el método deductivo, ¿ah? Ojo. Pero estás deduciendo mal, ¿sí? Estás deduciendo mal, en este caso,
O tú puedes creer que te está engañando a partir de una deducción, simplemente. El método deductivo, chicos, es un poco malo en realidad. ¿Sí? No vuela, solo cae con estilo, dice la gallina y el pato. Ajá, correcto, sí, cae con estilo. Entonces, chicos, miren, y un último ejemplo. Digamos, yo digo, a ver, uno de ustedes, digamos, no, un nombre de ustedes nomás. Pero ustedes ponen sus nombres si quieren. Ya, a ver, Darwin. Vamos a decir acá. ¿Qué dice Chris? Sí vuelan, los pingüinos no vuelan. ¿En serio? ¿La gallina y el pato vuelan? ¿De qué raza serán? Por ahí dicen, me dicen. Ya. No lo sabía. Zip dicen por ahí. Ya, bueno. Miren. Ya. Supongamos Darwin ya saca alta nota o saca 20 en todas las materias. Ya, supongamos así. Darwin saca 20 en todas las materias. Estoy yendo de algo general, ¿ah? Estoy diciendo que él saca 20 en todas las materias. Me voy a algo más Sigas específico. poniendo. Darwin, en este caso, lleva de materia química, supongamos, ¿ya? Química es una materia que lleva Darwin. Entonces, deduzco. Si he dicho que Darwin saca 20 en todas las materias y química es una materia que lleva Darwin, por lo tanto, deduzco, Darwin tiene 20 en química. ¿Ven? Así de simple, chicos. Funciona. Es un sueño, por ahí te dice. Entonces, chicos, así, Échale agua. ¿no? Se hace esto del método deductivo. Entonces, no se olviden. Falla, sí falla. ¿Ya? Su probabilidad de falla es muy alta, en realidad, del método deductivo. Pero también puede acertar, acuérdense, como en el ejemplo de acá, ¿no? O algunos otros ejemplos que sí acierta bastante. Método inductivo. El inductivo es al revés, ¿ya? O sea, el deductivo es de lo general a lo particular. Esto es de lo particular a lo general. Consiste, te dice, en utilizar razonamientos para obtener conclusiones que parten de hechos particulares, aceptados como válidos. Ajá, muy bien. De lo particular a lo general. Muy bien, Magdalena. Se nota que estás estudiando. Perfecto. Para llegar a conclusiones cuya aplicación tiene carácter general. ¿No? Muy bien. Por ejemplo, cuando yo voy a ir a las leyes, a explicar las leyes, parto de algo particular para irme a esto que es la ley, que es general. Miren. Ejemplo. Cuando dejamos caer un objeto, este cae por la fuerza de la Tierra. ¿Ven? Me estoy yendo de algo específico. Estoy diciendo que el objeto cae. ¿No? Debe ser por alguna fuerza de atracción, la fuerza de la Tierra. Y nos enfocamos en algo mucho más general. Es la ley de la gravitación de Isaac Newton, la cual explica que todo objeto es atraído por la fuerza de la gravedad. ¿Ven? Entonces, el inductivo es en este caso de lo particular a lo general. ¿Sí? O cuando hablamos de la ley seca, supongamos, decimos, hay un día, ¿no?, que está establecido por el gobierno que no se debe tomar. De ahí digo, la próxima semana han dicho que no se debe tomar, ¿sí? Porque hay elecciones, supongamos. Entonces me voy cada vez a algo más general y digo, ahora que me acuerdo, la ley seca consiste en no tomar y es justo cuando hay elecciones. ¿Ven? Te estás yendo de algo específico, comenzaste diciendo algo específico y te fuiste a algo general, que es la ley seca. ¿Ven? Así funciona, chicos, el método inductivo. No es complicado ninguno de los dos. Lo bueno es que el método inductivo tiene más sustento, ¿ya? Porque el método inductivo, al ir de algo particular a algo general, poco a poco tiene más sustento, ¿sí? En cambio, el otro no lo tiene, ¿ya? Vamos al siguiente.
A ver. Ay, la garganta ya no quiere ayudar. Descomponer en partes, por ahí te dice. Ajá. Perfecto. Método analítico. En NAO sería algo general, te dice. A ver, en NAO es la encuesta nacional de hogares. Claro, se puede decir que es algo general y algo específico sería lo que te encuestan a tu hogar, a tu vivienda, ¿no? Eso sería algo específico. Muy bien, perfecto. Método analítico. Como bien su compañera dijo, este proceso consiste en descomponer, ¿ya? Consiste en descomponer en partes. ¿Para qué descomponemos? Para estudiarlas individualmente. Es que estudiar individual, chicos, es mucho mejor que estudiar de forma grupal, ¿no? Analizar es mucho mejor. Analiza, ¿no? La palabra analizar justamente se proviene de ese método, método analítico. Miren, ejemplo. Cuando se desea conocer si una parte del cuerpo humano tiene alguna infección o si entre sus células hay algunas cancerosas, es necesario descomponer el todo, el órgano en cuestión. Ajá, vamos a descomponer el órgano, que en estos casos se hace con un tejido de este. Y luego de descomponer sus partes, es posible conocer si existe alguna enfermedad. Perfecto. Cuando tú te vas al médico, ¿sí? O bueno, ahora ya no vas al médico, ¿no? Porque en ese caso es más peligroso. Biopsia, te dice, claro, también. Miren, cuando vas al médico, ¿ya? En ese caso, o ibas, ya, te hacía echar en la camilla el médico, ¿correcto? Ya, correcto. Ahí estabas echado y tú le decías, doctor, me duele. Y el doctor comenzaba, ¿no? Con este aparato, no me acuerdo cómo se llama, a tocar para ver dónde te duele. ¿Correcto? A ver, ¿dónde te duele? A veces ni tú sabes dónde te duele. ¿Correcto? Y aún así le sigues diciendo, me duele, me duele. Entonces, en este caso, ahí está, ¿ya? Tratando de ver dónde te duele y poco a poco descompone las partes. Ya te duele acá, te duele acá, te duele acá, te duele allá. Entonces, te dice qué enfermedad puedes tener. O sea, descompone cada parte, cada una de tus dolencias, ¿correcto? Dice ya. Es que el médico sabe, por ejemplo, cuando uno tiene una infección, dice, tienes fiebre, tienes sudoración, ¿no? Tiene en ese caso dolor de garganta y otras cosas. Entonces va descomponiendo todos esos síntomas y al final puede dar con la enfermedad. ¿Ven? Así es el método analítico, chicos. El comportamiento de un niño también es analítico, claro. El comportamiento de un niño es sumamente analítico, porque en ese caso descompone todo. Cualquier cosa que pase, el niño dice, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué esto? ¿No? Entonces, todo lo analiza y al final llega a algo. Perfecto. Entonces, el método analítico está fácil, ¿correcto? Método sintético. ¿En qué consiste el método sintético? Integra los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiar en su totalidad. Ajá, muy bien, reúne las partes, compone las partes. Perfecto, muy bien. Y acá vemos. Ejemplo. El método sintético es utilizado en los momentos que un objeto se pierde. En ese momento la persona comienza a unir las partes ya para dar con el objeto perdido. Se comienza a preguntar cuándo fue la última vez que lo vio, ¿no? En dónde estaba, qué hizo después, y eventualmente da con la respuesta que está buscando. Eso es un método sintético, componer las partes, uno las partes. El médico al final hace eso, compone las partes. O sea, se puede decir que el médico usa tanto el análisis o la síntesis, ¿no? Los dos. O sea, analiza y sintetiza. Entonces, el sintético es componer. Por ejemplo, si un objeto se me pierde, si yo no sé dónde he dejado mi celular, digo, ¿no? A ver,
¿Dónde estuve antes? Creo que estuve en la cocina, ya. ¿Qué estuve haciendo? Ya, listo. Entonces voy comenzando a ver qué cosas hice, ¿no? ¿Dónde fue la última vez que lo vi? Etcétera. Y así llego al todo, ¿no? ¿Dónde estaba? Entonces, chicos, método sintético. Método analítico sintético. ¿En qué consiste este método? Pues el método analítico sintético, su nombre mismo lo dice, consiste en analizar y luego sintetizar. ¿Ya? ¿Cómo así analizar y luego sintetizar? O sea, primero descompongo y luego lo compongo, algo así como lo que hace el médico. En los textos, a ustedes en el colegio, por lo general les venía o les viene, creo que algunos de ustedes están en el colegio, ¿no? Les viene, analice y sintetice el texto. ¿Qué te quiere decir el profesor? Primero lee cada parte, ¿no? Cada secuencia de escenas y después une las escenas para que llegues a un resultado final. ¿Ven? Para que lo compongas. Por ejemplo, para saber cuál es el tema central de un texto, tienes que analizar y sintetizar, ¿no? Digamos, la Ilíada. Para saber de la Ilíada, ¿no? Cuando en ese caso Paris, por ejemplo, huye con Helena, para saber de la cólera de Aquiles, para saber del talón de Aquiles, etcétera. Todo eso lo tengo que analizar y luego sintetizar. ¿Sí? Analizo, luego sintetizo. O sea, veo los momentos, a ver los momentos. ¿Cuál será el tema central? Ya tengo todas las partes. Comienzo a unir. Allá, entonces, el tema central puede ser la cólera de Aquiles. ¿Correcto? Porque ya analicé cada parte y hice una síntesis. O sea, comencé a unir en algo más pequeño, más concreto. Y a partir de ahí hice el final. Te dice, estudia los hechos a partir de la descomposición del objeto de estudio en cada una de las partes para examinarlas individualmente. Y luego se recomponen las partes para estudiarlas holísticamente o integralmente. Aquiles, de los pies ligeros, claro, de ese mismo estoy hablando. ¿Saben por qué decimos que tenemos el talón de Aquiles, no? Es una referencia a cuál es nuestra debilidad. Por ejemplo, dicen, ese es tu talón de Aquiles. Entonces, Volver al otro, archivo para tomar foto. disculpa amigo, no te escuché bien. Acércate más a tu audio. ¿Puede volver al otro diapositiva para poder tomar una fotazo? Una fotazo acá o más atrás. Ahí. Ya, pero igual les va a pasar la tutora. Hablando de eso, ¿la tutora está o no está? Creo que se ha ido. Profe, ¿qué se ubica de manera tácito? Ya, de manera tácita o tácito es que se infiere, ¿sí? Que no está en el texto, pero que se puede sobreentender. Así como el sujeto tácito. Si yo digo, está jugando en el parque, obviamente me refiero a alguien, ¿correcto? Ahí estoy hablando de un sujeto tácito. Es cuando no es explícito, ¿ya? Entonces, en el método deductivo, por ejemplo, el sujeto puede ser tácito, porque se deduce simplemente. No es necesario que haya alguien ahí. Ya, método hipotético deductivo. Es un modelo del método científico compuesto por los siguientes pasos esenciales. Observación del fenómeno a estudiar. Primer paso. Creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno. Ya, miren, esos pasos son diferentes al método científico. Primero es observación del fenómeno. Luego es la hipótesis, la creación de la hipótesis. La deducción de consecuencias o proposiciones más elementales de la propia hipótesis.
y la verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos, comparándolos con la existencia. Perfecto. Miren, este método obliga al científico la reflexión racional o momento racional. Por ejemplo, acá hay, o sea, es cuando se combina la razón con la experiencia, en otras palabras. Eso es hipotético deductivo. Juntamos tanto la experiencia y la razón. Miren, por ejemplo, nos obliga, te dice, a combinar la reflexión racional o momento racional, por ejemplo, la hipótesis y la deducción, con la observación de la realidad o momento empírico, o sea, la observación y la verificación. Los pasos 1 y 4, te dice, requieren de la experiencia, es decir, de un proceso, ¿no? Los pasos 1 y 4 en este caso. Y los pasos 2 y 3 son racionales. ¿Sí? Entonces veamos un ejemplo. Primer paso, dijimos que es observación. Detectar un problema. Los astrónomos Adams y Le Verrier descubrieron en el siglo pasado que el planeta Urano no seguía la órbita prevista por las leyes de Newton. Ajá, qué interesante, ¿no? Entonces, eso es observación. De ahí, miren, se va a la hipótesis, formulación de una hipótesis. Supusieron que se explicaría porque habría otro planeta en una órbita más exterior que con su extracción produjera tales irregularidades. ¿Ya? Una vez formulada la hipótesis, hace una deducción. Te dice, si existiera tal planeta, o sea, si realmente existiera, en este caso, la formulación de hipótesis que te dice que existe otro planeta, si realmente existiera este planeta, debería tener tal masa y debía encontrarse en tal punto en el cielo y por tanto con un telescopio se debería observar. ¿De ahí qué pasó? Experimento. El astrónomo Galle, que disponía de un telescopio potente, halló efectivamente el planeta supuesto, al que llamaron Neptuno. ¿Ven? Así, chicos, se aplica el método hipotético deductivo. O sea, a partir de algo hipotético, de algo que puede ser cierto, puede ser falso, deducimos. Y a partir de esa deducción, hago el experimento recién. Ya no es como el método científico. El método científico, acuérdense, es primero plantear el problema, formular el problema, viene la hipótesis, formulación de hipótesis, contrastación de hipótesis, las conclusiones y generalizaciones. Acá no. ¿Ya? Entonces, chicos, estos son los métodos más importantes, ¿ya? Que les he puesto acá. También existen otros métodos, ¿ah? El método inductivo, deductivo, por ejemplo, que ya no están acá. ¿Sí? El método inductivo, deductivo es primero ir de lo particular a lo general y luego de lo general a lo particular. Existe el método cualitativo, que es las cualidades, ver las cualidades de las personas. Cualidades es lugar de procedencia, sexo, edad, ¿no? Todo eso es cualidades. Y en ese caso también el cuantitativo. Bueno, cuantitativo también son cualidades, pero numéricas. Ya la edad, por ejemplo, en ese caso, sería más una cuantitativa. El peso, la talla y otros. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el resumen para hacer la introducción del siguiente tema. El resumen de la clase de hoy. Ya. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? Para hacer el resumen de la clase. Su silencio me tranquiliza. Todo claro, profe. Todo claro. Nel por ahí dice. Ah, ya me olvidé, ¿no? Ustedes son de avanzado, correcto. Muy bien. ¿De verdad son de avanzado? Ya. Muy bien. Así dice.
Ya. El resumen para pasar al siguiente tema. En resumen, de 5 minutos todo esto. El método científico. Ah, ya, por ahí hay una pregunta, esperen. ¿Qué dice? Profesor, todo método tiene su técnica y su instrumento. Correcto, todo método, chicos, tiene su técnica y su instrumento, ¿ah? Si así fuera, ¿cuál es la técnica e instrumento del método deductivo y el inductivo? Ya, mira, por ejemplo, esto nos falta profundizar más con la investigación científica y de ir recién al último en técnicas e instrumentos, esto lo vamos a ver a profundidad, porque el método del deductivo y el inductivo puede ser la observación, ¿ya? Más que todo observación, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el deductivo puedes hacerlo a través de la observación, mira, yo veo a una persona que tiene cortes, digamos, que en este caso tiene mala forma de vestir, etcétera, a veces puedo deducir que es un ladrón, pero no necesariamente, ¿correcto? Eso es porque usa el método deductivo, el cual usa su técnica, ¿ya? Que puede ser la observación. Y su instrumento es, en este caso, el cuestionario de observación. Así hay un nombre, cuestionario de observación, o la ficha de observación también se llama. Otro, el método sintético, dice, y analítico, ¿solo lo usan los médicos? No, no solo los médicos. Puede ser el policía, tú mismo, sino que la diferencia es que el método sintético y analítico no parten de premisas. El deductivo, el inductivo parten de premisas. ¿Qué son premisas? Como pequeñas oraciones, ¿no? Que se juntan. En cambio, esos no, esos van como una oración larga, por ejemplo, como un texto. ¿Ven? Eso es una forma de que lo diferencien. Siguiente, a ver, otra pregunta. Sí, hasta la 1:50 tenemos clases. ¿Qué otro caso? Ya. Ya, el resumen, ¿ya? Para poder, en ese caso, pasar al siguiente tema. El método científico. Les dije que el método se dice porque viene de métodos, que es un camino, vía o sendero para llegar a un final o un objetivo. Por eso el método científico es un procedimiento, ¿no? Es un procedimiento para llegar a un final. Ahí están los pasos del método científico, en este caso en forma más simple: observación, hacernos preguntas, hacer hipótesis, experimentar, llegar a una conclusión y reportar los resultados. ¿Quién usó por primera vez el método científico? Fue en ese caso Galileo Galilei, pero el que dio en ese caso las reglas del método científico fue Descartes a través de su discurso del método en 1637. Los pasos son planteamiento del problema, formulación del problema, que es la pregunta, la formulación de hipótesis, que son las posibles respuestas, contrastación de hipótesis, que es la experimentación o la verificación, y las conclusiones y generalizaciones. Para ello hemos hecho dos ejemplos, ¿correcto? Hemos hecho el ejemplo de los árboles, ¿correcto? Porque tienen un color verde las hojas. Y el ejemplo 2, que te decía que te daba sueño en clase de matemáticas. Las características del método científico, las más importantes es que es fáctico, es objetivo, riguroso, sistemático, verificable, ¿no? Didáctico y autocorrectivo. Son los que más, en este caso, sobresalen. Las diferencias entre una ley, teoría, postulado y paradigma es que en ese caso la ley es algo que sí o sí se cumple, es algo confirmado. La teoría son respuestas que pueden acercarse bastante a algo final, pero que les falta algo, que es demostrarlas, ¿no? Científicamente. Postulado son como expresiones que
demuestran que son verdad, así no lo sean. ¿Sí? Así como a ti te llaman postulante, no sé si realmente serás un postulante. Postulante se le llama a la persona que ya está lista para ingresar a la universidad, que ha estudiado, ha hecho academias, etcétera, pero no lo sé. Otro, paradigma. Paradigma es una visión compartida por un grupo de científicos. Los métodos. El método deductivo es ir de algo general a algo específico, ¿no? Como en ese ejemplo, que los hombres son mortales, Juan es un hombre y Juan es mortal. El método inductivo, que es ir de lo particular o de lo específico a lo general, ¿ya? Ahí está. Por ejemplo, la ley de Newton es algo general. Método analítico, que es descomponer. Descomponemos en este caso, ya para analizar individualmente. Y el método sintético, por ejemplo, es integrar los componentes, o sea, componer. Método analítico sintético es primero descomponer y luego componer las partes para así llegar a una mejor conclusión. Y el hipotético deductivo es en este caso, ¿no? Plantear la observación, la hipótesis, deducción y la verificación. Correcto. Entonces nos vamos al siguiente tema. Ya, a ver, vamos a ir al siguiente tema. Bueno, el siguiente tema es un poquito más complicado, pero... Esperen un momento, ya, mientras abro las diapositivas. Profesor, una pregunta. A ver, dime. Al método inductivo también se le puede llamar como... ¿Cómo? Ay, al método inductivo también se le puede denominar método... Ay, ¿cómo ya? Experimental. Ah, tú ya te estás refiriendo a la investigación científica. Ese nombre se le da a la investigación científica. A ver, Al método inductivo. sí, al inductivo también se le puede llamar experimental. Ya, gracias. Ya, listo, ya abrió. Ahora sí, compartimos lo siguiente. Bueno, ese tema estaba fácil, ¿no? Ahora el siguiente tema es un poquito más complicado, no mucho. Los que ya quieran ir a almorzar, chicos, normal, pueden ir retirándose. Pero aunque faltan 15 minutos, ¿no? No, todavía no termino. Ah, ya, pero no, yo te digo, si los que tienen hambre, porque sé que esta hora da bastante hambre, pueden ir retirándose, digo. Aún quiero verlo, profe. Esto Fuera es pregunta ya. mañana, pues, otra clase ya, ¿no? No, ya no hay otra clase. Vamos a hacer ejercicios, chicos. Sino que en las prácticas justamente están reforzando todo eso, los ejercicios. ¿No? En las prácticas les está viniendo puro ejercicios. Por ejemplo, de acá ya van a dar su práctica 20 preguntas y en el simulacro hay 10. ¿Sí? Quieren almorzar viéndote por ahí, dicen. ¿Qué va a hacer? Ni ella me dijo tantas mentiras. Ya. Vamos al siguiente tema. Eso es lo que tú crees. Profe, aguantaré 15 minutos, todo sea por usted. Ya, listo, chévere. Belleza, profe. Profe, ¿ya no estás en la Turner? Por ahí dice. No, ya no estoy en la Turner, amigo. Ahora soy coordinador de economía en el CEPRE, acá y Barquera.
Acá estamos, investigación científica. Ya. Vamos a ver ahora investigación científica. ¿Ya? ¿De qué trata? Ah, ya quieren que les haga preguntas, dice, vuelve, por ahí dicen. Ya, chicos, voy a tomar en cuenta todos sus consejos, ¿ya? Voy a tratar de hacer más preguntas en las otras clases. Sí, sino que por lo general, profe, ¿nos puede compartir ese diapo, por favor, de todo corazón? Wicia, de todo corazón, dice. Ya, no hay problema. Sí, los voy a pasar. Las preguntas. Puede ser que sí, que ya los proponga, puede ser que no. De economía te puedo asegurar que sí, pero de investigación no es seguro. Ya. Miren, investigación científica. Ay, esta cosa, a veces se traban. Ya, ahora sí. ¿De qué trata la investigación científica, chicos? Miren, acá vamos a tener que hacer estudios. ¿Ya? Investigación científica es lo que a ustedes, ¿se acuerdan que hemos hecho una clase introductoria donde les enseñé a citar, les enseñé una tesis? Justamente en investigación científica van a tener ustedes acá una base para que aprendan a hacer tesis, ¿sí? Para ver, por ejemplo, el tipo de investigación, el nivel, cómo lo van a perfilar más o menos, no solamente que teóricamente, no de forma práctica, de forma teórica. Entonces, la investigación científica es buscar información en libros, miren, toda la fila de libros. Libros, internet. Por cierto, si ustedes buscan libros, se llama bibliografía. Si buscan en internet, se llama webgrafía, por si acaso, ¿ah? No lo vayan. Yo he visto que algunos buscan en internet, por ejemplo, y ese enlace donde han sacado la información, lo ponen a la bibliografía. No se pone en la bibliografía, se pone en la webgrafía. Lo que sacas de internet, webgrafía, lo que sacas de libros, bibliografía, ¿ya? Eso se pone siempre al final de tu información. Entonces, la búsqueda de información va a llamar investigación científica. ¿Por qué investigación científica? Porque en este caso, esta investigación que vamos a hacer se asemeja bastante a lo que hace la ciencia, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver que la tesis, algunos pasos de la tesis son muy similares a los del método científico, ¿ya? Vamos a ver entonces la definición primero. La investigación científica es un proceso ordenado, al igual que el método científico es ordenado y sistemático de indagación, en el cual mediante la aplicación rigurosa de un conjunto de métodos y criterios se persigue el estudio, análisis o indagación en torno a un asunto o tema, con el objetivo subsecuente de aumentar, ampliar o desarrollar el conocimiento que se tiene de este. O sea, la investigación científica es aplicar métodos, aplicar técnicas. Por ejemplo, ¿cuál es la técnica que más se usa para una investigación? Es la encuesta, ¿correcto? ¿Quién no ha usado una encuesta? Eso sirve para las investigaciones, ¿ya? Para la búsqueda de la información, para obtener esa información. El INEI, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, usa bastante lo que es la encuesta, ¿no? Y a este proceso de unir se llama estadística. Bueno, ustedes ya habrán visto esto en aritmética o en razonamiento matemático, ¿correcto? Las frecuencias, tanto relativas y las absolutas, ¿no? Frecuencia relativa acumulada, frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. De ahí pueden sacar otras cosas que sirven, ¿no? La moda, la mediana, la varianza, la desviación estándar, la covarianza, etc. ¿Sí? Pero acá entonces, cuando nosotros veamos investigación científica, tienen que aplicar y aprender estadística. Desde el primer año van a tener que hacer ustedes investigaciones. Una investigación es divertida siempre y cuando investigues de algo que te gusta, ¿ya?
Si investigas de algo que te gusta, te vas a divertir. Si investigas de algo que no te gusta, no te vas a divertir. ¿Cuál es su objetivo de la investigación científica? Su objetivo es buscar soluciones a problemas específicos, explicar fenómenos, ¿ya? Y también desarrollar teorías, ampliar conocimientos, establecer principios, reformular planteamientos y refutar resultados. Ajá, por ahí están que me florean otra vez. Es que están que me escriben al privado. Por eso investigo de ti, dicen. Ya. Crear nuevos... Muy bien, Magdalena. Estás loba ya. Perfecto. Crear nuevos conocimientos. Perfecto. Y solucionar los problemas de la sociedad. Ajá. Muy bien. Esos dos son los objetivos principales por los cuales se hace investigación científica. Una es, en palabras simples, para saber más. Yo quiero saber más, por eso hago investigación científica. O también quiero solucionar los problemas de la sociedad, ¿no? Si en este caso quiero solucionar los problemas de la sociedad, ¿sí? Voy a hacer una investigación aplicada. Aplicada quiere decir aplicar mis conocimientos, ¿ven? De ahí viene aplicada. En cambio, cuando quieres simplemente saber más, sería teórica. ¿Qué quieres saber? Las teorías. ¿Ven? Así de simple, chicos. La investigación científica tiene o se caracteriza por ser sistemática, ¿no? Tiene ciertos pasos o ciertos objetos, miren. Se caracteriza por ser metódica también, ordenada, racional, reflexiva y crítica. Consta de 3 elementos indispensables. ¿Cuáles son los elementos? No se vayan a confundir elementos del conocimiento con elementos de la investigación científica. Son muy parecidos. Están que se ríen. Ja, Fichas, ¿no eres su promoción del profesor? ¿Cómo le haces esas cosas a mi amigo Fichas? Mi amigo Fichas, que es compañero fiel. Ya. Entonces, chicos, acá tenemos, miren, el sujeto, el objeto de investigación y el medio. ¿Ya? No, yo soy más antes que el profe, dice Fichas. El sujeto, chicos, ¿qué es el sujeto? El sujeto es el investigador. Tú, por ejemplo, si vas a investigar algo, se te llama sujeto. ¿Sí? Lo que vas a investigar se llama objeto de investigación. ¿Ya? Supongamos que quieres investigar sobre la pobreza. ¿Sí? O ya sobre los feminicidas, sobre la delincuencia, etc. Entonces, eso es tu objeto de investigación. Y tu medio son el cómo, métodos y técnicas que vas a tener que emplear. El medio es el proceso. Ya, yo quiero estudiar la delincuencia en Huánuco, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Eso se llama medio. ¿Ya? ¿Cómo lo vas a hacer? Tú, por ejemplo, puedes decir, voy a hacer un estudio a través de encuestas, voy a hacer un estudio a través de los datos pasados, ¿no? Hay varias formas, chicos, de hacer en ese caso, una investigación científica. Entonces, esos son sus elementos, ¿ya? El sujeto de investigación, el objeto de investigación y el medio, ¿ya? Todos estos. ¿Qué es entonces la investigación científica? No se olviden que es un proceso ordenado y sistemático, ¿ya? Para en este caso, tratar de obtener información y solucionar los problemas de la sociedad. ¿Sí? El objetivo fundamental es ese. Ya, chicos, eso a forma de introducción a este tema de la investigación científica. ¿Sí? No sé si habrá alguna última pregunta para poder retirarnos. ¿Alguna última pregunta, chicos?
¿Tienes hambre? Sí, mucha. ¿Qué dicen, chicos? No hay preguntas, ¿cierto? Claro. Ya, todo claro. Perfecto. Listo, chicos. Muchas gracias por su atención. Cuídense bastante y pues ya nos veremos la siguiente semana. Hasta luego, chicos. Que pasen una buena tarde. Gracias, Magdalena. Se me cuida. Cuídense, chicos. Cuídese, profe. Gracias, Paola. Cuídate. Chao, profe, cuídese. Hasta luego, Mari. Chao, profe. Chao, Nilber. Chao, amigo Fichas. Mi amigo Fichas está mandando su corazón. Ya, yo también. Ya, listo. Ahí está. Chao, profe. Hasta luego, amigo. Cuídense. Ya, ya listo, chicos. Nos vemos entonces con todos. Vayan a almorzar y ya nos vemos.